Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más, la número 241 de su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Hoy, lunes 28 de julio, le damos la bienvenida y pongo a su disposición nuestras líneas de contacto si tiene algún comentario que hacernos, 107-0523, 107-0526 y nuestro correo electrónico vistobueno.radio@gmail.com. José Luis Antón, buenas noches, bienvenido. Hola Carmen, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Licenciado Juan Manuel Sepúlveda, buenas noches. Buenas noches, doña Carmen, buenas noches al auditorio. Licenciado Gerardo Rodríguez, recién desempacado de sus vacaciones. Sí, me van a reportear y ya empecé. Y trae todos los reportes. Corresponsal de Visto Bueno en las playas nacionales. No, al último modo de los bikinis y todo lo que... Eso ya es otra cosa. Un saludo a mi hija Monse. Saludos a Monse. Roberto Rico, Carmen. igual desempacado. Desempacado, Carmen, Mira, igual, muchas gracias. Qué bárbaro. Saludos al ingeniero Kem que nos está escuchando. Un en abrazo al camino. ingeniero. Él está empacado, yo creo que... No, para No, nada. Carmen y yo somos los que hemos estado empacados aquí al alto vacío. Casi. Agradecemos en controles a Jorge Martínez, en producción a Luis y Francisco Manzano, ya me está cambiando el nombre. Es el alto vacío. Sí, que ya son ya los me efectos. afecta, ya me afecta, es que me decía el nombre completo, Luis Fernando y Francisco Manzano, ahí está. Muy bien. Así es, adelante. Pues hay un gran tema sobre la mesa que seguramente usted ha escuchado en las conversaciones de sobremesa a lo largo del fin de semana y que vamos a discutir aquí. ¿Tiene que ser o no deuda pública los pasivos de Petróleos Mexicanos y de la CFE en el marco de la reforma energética que, por cierto, hoy sigue la discusión y la aprobación de los dictámenes que pasaron como minuta del Senado a la Cámara de Diputados y que se calcula hacia el jueves de esta semana estarán aprobados para regresar con algunos cambios al Senado de la República y terminar, digamos, con todo el proceso legislativo de la reforma energética? Ha suscitado todo un debate el hecho de convertir déjenme decirlo así, el diferencial de lo que se ahorraría con una nueva o con una recontratación, con un nuevo contrato colectivo, con un nuevo esquema de los trabajadores de Pemex. De luz y fuerza, ¿es algo así parecido? Pues no, la verdad es que no hay precedente. No hay precedente, pero se ha suscitado un debate sobre si el Estado mexicano debe absorber esa parte, que a mi entender no sería todo el pasivo de Pemex. Y que incluso si fuera todo, bueno, pues tenemos, digo, al menos yo pienso así, les paso la palabra y para escuchar sus opiniones, no hay para dónde hacerse, ¿no? Es decir, el pasivo de una empresa pública suena lógico que sea público, que sea incluido como deuda pública, porque ya viene siendo así en el presupuesto de egresos de la Federación. Es la más pública de las empresas. Sí. O la menos pública, según se vea. Pero bueno, abrimos la discusión, Juan. Pues vaya, yo creo que es un ruido muy justificado, o sea, genera una opinión encontrada en el ciudadano, porque eso de que se les olvidó comentarnos, ¿no? Postdata, manda una carta postdata, se murió tu mamá. O sea, postdata, se nos olvidaba decirte que hay un pequeño asuntito de 1,5 billones de pesos, o sea, 1,500,000 millones de pesos, que habrá que cargarlo al erario público. Un erario público que todavía en la memoria tiene pues asuntos como el FOBAPROA y demás, en donde pues la opinión del ciudadano pues no lo recuerda de manera muy, muy grata. Entonces yo sí creo que ahí faltó, o tal vez la estrategia era ocultar esa información para que ya que estuviera planchado, aprobada, pues entonces sí ya no hubiera ni para dónde hacerse, ¿no? Gerardo, ¿te parece el calificativo de Pemexproa, como se ha llegado a decir? Yo creo Recordando que el FOBAPROA. El problema es el mismo que hemos platicado muchas veces aquí. La falta de transparencia y claridad de las cosas se plantea. Tenemos la opacidad de un fideicomiso de 500 millones de pesos de los ferrocarrileros. Después tenemos el asunto de las pensiones de Pemex. Pero no podemos entrar a las pensiones de Pemex si no vemos la posición del sindicato de Pemex. Del sindicato de Pemex porque pues tenemos que ver qué prestaciones. O sea, ok, tiene unas prestaciones altísimas
ganadas, conquistadas, legítimas si tú quieres o no, pero que en esta nueva circunstancia va a tener que negociar la empresa y el sindicato pues para hacer algunos ajustes, porque yo lo que creo que sería indebido es que en esas negociaciones indebidas que hay atrás, pagar una cantidad con incienso de Sepúlveda de esa magnitud en área de suspensiones que deben dárselas, y el Estado tiene la obligación de dárselas porque el Estado ha exprimido a Pemex hasta la última gota de su presupuesto, ¿no? de su gasto. El problema es lo otro, y que ya se ha filtrado en algunos medios de comunicación que algunos directivos de la paraestatal ya están acelerando sus jubilaciones, jugosísimas jubilaciones, en mérito a que a lo mejor bajan o claro, aumentan los tiempos. Entonces, el problema no es tanto en sí el de hecho de la jubilación, que se deje un fondo para hacerlo, y creo que es correcto que el Estado en la condición que opera Pemex, sí, que es correcto que se forme. Ahora, lo que no es correcto es a lo mejor los montos que se les deben de pagar en función con que tengan derecho, revisar con el sindicato hasta dónde se pueden ajustar, y luego pues sí cuidar que no aprovechen el río revuelto una bola de vivales ahí para despacharse entre el sindicato y directivos, y que pues el quebranto sea que sería, al entiendo, ahora que hablas de montos, Roberto, el 30%, ¿no? Sería hasta el 30% sujeto a que haya una renegociación del contrato tipo de colectivo. contrato. Un poco lo que pasó con el ISSSTE, ¿no? Hace un tiempo, en el que los nuevos trabajadores entran en un nuevo esquema y el Estado mexicano absorbería hasta el 30% de la carga de los pasivos laborales preexistentes. así es, ¿No? ¿Tú cómo lo ves, Roberto? Bueno, pues es un tema que posiblemente se asemeje a lo que ha estado pasando en España en los últimos años, con el sistema de pensiones que justamente ha entrado en crisis en España. Que muchas veces no existe un fondo para poder sostener el incremento. O sea, tenemos que ver también que esto depende de una situación. La curva que tenemos ahorita también de los trabajadores que tienen ahorita en edad laboral, México es un país de jóvenes. En el futuro la pirámide justamente de crecimiento va a ser mayor hacia el tema de los jubilados y de los pensionados, y que realmente el tema va para más. O sea, ahorita estamos viendo simplemente un pequeño coletazo de lo que vamos a ver en el futuro o en los próximos años, derivado justamente del pasivo laboral que exista a raíz del fondo de pensiones de los trabajadores, y eso lo vamos a ver con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, con los trabajadores que salieron de la burocracia hace algunos años y que están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en el Instituto de Seguridad del Estado. Lo vamos a ver también en el sistema de pensiones privado, que lo vamos a ver en ese tema. Entonces, hoy el tema que justamente aplica a esta razón, y leyendo una columna que hoy publica como columnista invitado Luis Videgaray en el diario Milenio a nivel nacional, pues señala que supuestamente hoy el que el gobierno federal absorba este pasivo, que es un pasivo progresivo, o sea, si ahorita se tiene que erogar de manera inmediata 56 mil millones de pesos para erogar ese pasivo laboral, esto con los próximos años, conforme vaya caminando, va a seguir incrementando. Entonces, supuestamente Luis Videgaray señala que la posición financiera de la Administración Pública Federal consolidada no se vería alterada, y para el gobierno federal cada peso de deuda pensionaria que asumiera se vería compensado por un incremento de un peso en valor de uno de los principales activos, que es Petróleos Mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que al tratar de que en la reforma energética exista un fortalecimiento de esta paraestatal, el gobierno federal le apuesta que, bueno, pues sí, yo puedo erogar el pasivo pensionario siempre y cuando Pemex crezca. Pero bueno, estamos en un supuesto. Si Pemex crece, voy a poder erogar justamente ese pasivo pensionario. Pero si nos vamos a la lógica material de las reformas que ha habido en los últimos años, nos vamos al tema, por ejemplo, de la reforma educativa. Hay una reforma educativa, sí, pero no ha jalado. Hay una reforma energética, sí, pero quién sabe si jale. Entonces, el gobierno federal está atorando en base al supuesto que la situación puede ser y que se puede lograr. Si asume el pasivo pensionario, el gobierno federal es por un hecho que ya está obligado a cubrirlo. Pero si la reforma energética no jala, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ese es el tema. En la actualidad no existe ahorita capacidad financiera del gobierno federal para jalarle la cobija a ninguna partida del presupuesto federal para que se pueda pagar ese pasivo pensionario. A ver, creo que estás tocando el hueso del asunto,
porque las pensiones son la crisis que viene en México. Correcto. Un tema que no hemos querido ver, en efecto, por el tema de la inversión de la pirámide poblacional. Paupérrimas pensiones. Sí. Paupérrimas pensiones Para unos. para algunos, Gerardo, pero... Para la mayoría, porque para los de menos son... A menos que sean de los magistrados. A ver, no nos vayamos Ah, no, y no nos vayamos muy lejos. Nacional Financiera, Sí. Banco de México, Suprema Corte, pero no nos vayamos muy lejos. Petróleos Mexicanos. Sí, también Petróleos Mexicanos hoy representa prácticamente, bueno, más de la mitad de lo que se presupuesta para el pago de servicios, de contrataciones, de personal en esta reforma paraestatal, tiene que ver con los que ya no están trabajando. Entonces, entiendo también la lógica de que la empresa productiva del Estado Pemex no nazca atada a un pasado de negociaciones políticas que cargaron la mano a las pensiones, porque no se previó. eso es decir, Un tema que no se previó. el modelo pensionario de Petróleos Mexicanos No existe. es de la época de la abundancia que iba a ser administrada por López Portillo, de cuando hicieron esa torre de 44 pisos, si no se inventó ayer. Entonces, creo que tiene que ver con esa lógica que simple y sencillamente es insostenible. Ahora, tú decías, Roberto, no hay para dónde jalar la cobija. La verdad es que en los últimos 10 años lo que hemos hecho es que abajo de la cobija todo ha engordado y la cobija se estira y lo de abajo sigue engordando. Tan es así que uno revisa cuánto se gastaba hace 15 años en cuestión de servicios personales del gobierno federal, y después de la creación de 4,000 plazas de director general para arriba, pues no hay manera. Que es el presupuesto federal era un edredón y pasó a ser una cobija de las que regalan en campaña. O sea, de esas que se deshilachan. Porque ese es el tema, o sea, la realidad es ello. Ahora, el tema puede ser mucho más complejo. En la situación de que no nada más se trata Petróleos Mexicanos, sino también la Comisión Federal de Electricidad va sobre el mismo rubro. Ahora, son dos compañías, supuestamente son dos paraestatales, que bajo la percepción de la reforma energética se están consolidando como empresas del Estado mexicano. Empresas del Estado mexicano que no pueden ni siquiera atender su pasivo laboral. Que por cierto, Todos yo hoy, son rentables. entre tantas cosas que se están diciendo sobre el debate energético, había una pequeñísima aclaración ahí perdida en las páginas del diario Reforma que creo que vale la pena destacar por quien la firma, un tal Carlos Salinas de Gortari, que le recrimina a Lorenzo Meyer, porque Lorenzo Meyer escribió la semana pasada un artículo en el que decía que las privatizaciones en el gobierno de Salinas habían permitido que la política social estuviera atada al dinero de las privatizaciones y que por eso cuando terminó su sexenio se acabó el Pronasol. Y Salinas hoy le contesta con esa no sé, cualidad de vendedor que tiene, ¿no? Le dice, se equivoca el señor Meyer, porque en esa época se acabó el liberalismo social y en el 95 empezó el neoliberalismo. Es decir, esta obsesión que no lo deja en paz de atacar a Ernesto Zedillo cuantas veces pueda, ¿no? Pero creo que lo que sí tenemos que analizar, y por eso el tema colación, es que si no aprendemos de lo que nos pasó en los 90s, estaremos de verdad vamos, para que se avergüencen las próximas generaciones de lo que no ha sabido hacer esta. Porque en el tema de la participación del sector privado en asuntos públicos, para no decir privatizaciones, como decía Juan, México tiene amplia experiencia y no precisamente buena, ¿no? Está el caso del rescate carretero, está la reprivatización de la banca a principios de los 90s, que fue desastrosa. Se la dieron unos cuates que no sabían sumar ni con calculadora. Vendieron hasta las vías, los durmientes. Yo no te digo que mandaron fierro viejo todos los carros de ferrocarril. ¿Dónde quedó Ferronales, no? Pues el edificio, ya es el centro comercial. Pero hay un pasivo de 500 millones de pesos que tuvo que pagar el gobierno para las pensiones de los ferrocarrileros. Ya no existen ni ferrocarriles, pero... Y otra vez, ¿dónde está el líder sindical de los ferrocarrileros? En la opulencia absoluta. Viviendo como rey. Como rey. Aquí hay un tema que a mí me parece muy, muy importante, que tú decías, que parece que no aprendemos.
Y a mí me preocupa de esta discusión el que partamos de la base de, bueno, ¿debemos o no debemos asumir como gobierno el pasivo o no podemos? O sea, pero tal parece como que apareció solito. O sea, como que somos incapaces de pensarle un poquito para atrás y ver en dónde está esta cuestión. O sea, suena muy bonito esto de que sean prestaciones laborales. Yo creo que los trabajadores merecen, desde luego, tener mucho mejor condición, pero cuando esa condición implica que se endeude el país de esta manera, cuando además de eso hay una realidad tan brutalmente dispar, porque en todos los gobiernos tenemos gente que trabaja en condiciones verdaderamente lamentables, y en cambio tenemos una burocracia dorada que gana lo que quiere. Entonces ahí, para mi punto de vista, hay que reconocer que está mal, definitivo. Y segundo, si hay corrupción atrás de esto, bueno, pues hacer un control de daños. ¿Cómo le vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar? Porque aquí nos vuelven a pasar todas las cosas. Me hiciste recordar al líder petrolero de Statoil, de la empresa noruega, cuando vino a México y le hicieron una entrevista, un señor bastante sencillo, con una chamarrita que ni siquiera era de una marca conocida, y la frase que soltó fue demoledora, dijo, no, yo no tengo Rolex, le dijo al reportero del Universal, en clara referencia al que sí tiene ese. Son las 8 de la noche. ¿A qué se referiría? Son las 8 de la noche con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Bueno Radio, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos.